Muy buenas tardes, la Asociación Espírita Senderos de la Esperanza les da la bienvenida a estas charlas, a esta aula virtual. Sean ustedes bienvenidos. Como de costumbre, antes de iniciar nuestra charla de hoy, tenemos del grupo Infanto Juvenil de Senderos de la Esperanza a Mariana Barriga, que nos va a compartir un bello mensaje. Bienvenida, Mariana. Gracias, Liliana. Bueno, la principal cualidad de la oración es el ser clara, sencilla y concisa, sin frases inútiles ni lujo de espíritus pomposos. Perdón, pomposos. Cada palabra debe tener su objeto, despertar una idea, conmover una fibra en una palabra. Debe hacer reflexionar. Con esta sola condición, la oración puede alcanzar su objeto. Allan Kardec. Muchísimas gracias, querida Mariana. Bueno, en el día de hoy nuestro expositor es Ismael Martínez. El tema de hoy es la soledad y la convivencia en grupo. Qué tema tan apropiado para esta excelente época de pandemia. Nuestro querido Ismael es ingeniero electrónico de la Universidad Nacional, ingeniero electricista, perdón, secretario general y asociado de la Asociación Espírita Senderos de la Esperanza. Bueno, sí es el profesor todas las noches en las aulas virtuales de Senderos de la Esperanza, es uno de nuestros profesores. Sean todos muy bienvenidos. Antes de iniciar, vamos a hacer una elevación de pensamiento y continúa Ismael. Cerramos nuestros ojos, pensamos en el Maestro Jesús de Nazaret, unimos nuestro corazón para darle infinitas gracias a Dios y al Maestro Jesús por ser nuestros directores aquí en el plano terrenal. Damos gracias por la salud, por la vida, por tantas bendiciones que no alcanzamos a percibir, como la respiración, la salud, el alimento del día a día y este alimento espiritual que recibimos en Senderos de la Esperanza en el día a día. Gracias Dios por tanta bondad, por tantos beneficios. En el día de hoy a los guías espirituales de esta importante tarea de los sábados a las 4 de la tarde, pedimos su imantación, su iluminación para Ismael Martínez, para que pueda llevar a todos sus conocimientos y queden grabados en nuestro espíritu inmortal por siempre. Muchas gracias Dios y que así sea. Bueno, Ismael, bienvenido. Gracias, Liliana. Gracias a Dios, a todo el mundo espiritual que nos acompaña, a los cibernautas que están conectados desde diferentes partes de Sudamérica, de Colombia, de otros países, que gracias a la tecnología podemos acortar las distancias, unir los corazones y poder entonces intercambiar experiencias, intercambiar conocimientos y más particularmente lo que es la doctrina espírita. En este espacio que la Asociación Espírita Senderos de la Esperanza tiene cada 8 días a las 4 de la tarde, pero también Senderos tiene otras actividades los días lunes, los días miércoles, jueves, viernes, para que podamos también todos vincularnos y acompañarnos en las diferentes reuniones de estudio y cursos. También estamos en las redes sociales, estamos en Facebook, que es por donde estamos transmitiendo los días sábados, pero también tenemos a YouTube, el canal de YouTube, para que podamos incluso suscribirnos y seguir entonces recibiendo todas las informaciones de cada una de las actividades de nuestra Casa Espírita. Entonces, agradeciendo a todos y a nuestros directivos de Senderos de la Esperanza que nos permiten poder estar aquí desarrollando nuestra labor de las conferencias públicas. Muy bien. Entonces, el tema que vamos esta tarde a desarrollar de una forma rápida en estos próximos minutos es sobre la soledad y la convivencia en grupo.
Pero antes vamos entonces a recordar qué es el espiritismo, sobre todo para las personas nuevas que nos puedan estar acompañando hoy por primera vez, que nos estén conectadas con nosotros, poder tener como un contexto de qué es el espiritismo y cómo es el abordaje de la doctrina frente pues a todas las situaciones de la vida de cada uno de nosotros. Nos dice el libro ¿Qué es el espiritismo? Escrito por Allan Kardec, que es el codificador de la doctrina espírita, que es la ciencia que trata de la naturaleza, origen y destino de los espíritus y de sus relaciones con el mundo corporal. El espiritismo es a la vez una ciencia de observación y una doctrina filosófica. Como ciencia práctica, el espiritismo siempre nos lleva a la parte de la acción, de ser prácticos, consiste en esas relaciones que pueden establecerse con los espíritus. Como doctrina filosófica, comprende todas las consecuencias morales que se desprenden de semejantes relaciones entre los espíritus desencarnados y nosotros los encarnados. También la doctrina espírita tiene 9 pilares como fundamentos de ella misma, donde está el sustento de los principios de la doctrina, que son la existencia de Dios como causa primera de todas las cosas, inteligencia suprema del universo, Jesús como guía y modelo, ese arquetipo perfecto que Dios nos envió para que nos sirviera de ese derrotero claro para nosotros llegar a la perfección, la inmortalidad del alma, la reencarnación, la ley de evolución, ley de causa y efecto, la comunicabilidad de los espíritus, la pluralidad de mundos habitados y la ley de justicia, amor y caridad. Y con la estructura de todo lo que es la parte de las normas para comportarnos bien, para observar la ley de Dios, están las leyes morales, que están enmarcadas dentro de la ley divina o las leyes naturales. Y todo este fundamento, todos los fundamentos, principios que están en la doctrina espírita, las podemos encontrar en la codificación, que son los 5 libros escritos por Allan Kardec, que se titulan el libro de los espíritus, que fue el primero, publicado en 1857, el libro Los Mediums, que fue publicado en 1860, El cielo, el infierno o la justicia divina, que fue publicado en 1865, el Evangelio según el Espiritismo, que fue publicado en 1864, y la Génesis, los milagros y las predicciones según el Espiritismo, que fue publicado en 1868. Ya con este preámbulo, entonces, vamos a comenzar con algunas definiciones sobre el desarrollo del tema de hoy. ¿Qué es convivir? Viene del latín convivere, que significa vivir en compañía de otros u otros. ¿Qué es grupo? ¿Qué significa grupo? Viene del latín grupo, que significa pluralidad de seres o cosas que forman un conjunto material o mentalmente considerado. Entonces, la convivencia del grupo, entonces, es el vivir una serie de personas en compañía, pero también nosotros no solamente convivimos con otros seres humanos, sino que también convivimos con todo lo que es nuestro entorno natural, como es justamente la parte de la naturaleza, con los otros seres vivos, que igualmente hay una interacción y un intercambio permanente. Entonces, nosotros estamos constantemente conviviendo con otros porque necesitamos unos de los otros. Soledad. En el diccionario de la Real Academia nos dice que viene del latín solitas, atis, que es carencia voluntaria o involuntaria de compañía. Esa es una forma como ellos lo definen. Es un estado de aislamiento en el cual un individuo se encuentra solo sin acompañamiento de una persona o animal de compañía, que ahora se está dando mucho. También soledad se la
en otra acepción la definen como tristeza, pesar o melancolía que se siente por la ausencia, muerte o pérdida de alguna persona o cosa, que lo vamos a ver más adelante como alguna de las causas que se tienen para generar la soledad. También se define como un sentimiento de ausencia o abandono sufrida por un individuo. Entonces comencemos ahora continuamos con los sinónimos que nos presenta entonces, que también está representado o nos pueden hablar de soledad como el aislamiento, abandono, retiro, incomunicación, separación, desamparo. También se puede entender como un encierro, una clausura, un destierro, melancolía, añoranza, tristeza, nostalgia. También está relacionada la soledad con la depresión, con el suicidio, que vamos a ver más adelante. Es un aspecto que hay que tener en cuenta para poderlo abordar adecuadamente. Preguntémonos lo siguiente, y cada uno en su interior pues vamos a reflexionar y vamos a irlo analizando en su propia experiencia. ¿Alguna vez te has sentido aislado, aún estando rodeado de gente? ¿Te gustaría entender por qué a veces disfrutas de la soledad, pero en otras ocasiones te evoca sentimientos de profunda tristeza? ¿Qué significado tiene la soledad para ti? Porque la soledad entonces está dentro de nosotros y eso lo podemos percibir y lo hemos vivido todos nosotros en determinado momento. También está fuera de nosotros, porque cada uno de nosotros contiene su propia soledad. Todos tenemos un espacio, un entorno o una experiencia que hemos vivido de soledad. También lo podemos observar porque la soledad puede aumentar en los demás, porque hay características que podemos también observar, si lo vemos más detenidamente en la sociedad, que exacerban entonces esas situaciones de soledad que podemos nosotros observar dentro del entorno social donde nosotros nos podemos desenvolver. A veces la hemos manejado bien, a veces no la hemos manejado bien, a veces la percibimos, a veces no. Y la soledad entonces también se ha convertido en el vehículo de muchas situaciones de tristeza, incluso de decisiones no adecuadas que hemos tomado en nuestras propias vidas. La soledad entonces es un tema que aborda muchos aspectos, que está presente a lo largo de toda la historia de la humanidad y que ha sido representada y transmitida a través de la música o expresada a través de la música, del arte, de la poesía, en la literatura. Sin embargo, a pesar de que ella ha sido una experiencia conocida universalmente por todos los seres humanos, no es fácil definir la soledad. Es casi imposible cuantificarla y muchas veces es penosa para los individuos, es muy difícil para las personas y ha sido incluso, ha podido ser muy difícil para cada uno de nosotros, a quienes entonces se nos dificulta revelar abiertamente ese sentimiento a otros. También la soledad es un problema que ha sido sistemáticamente negado en muchas situaciones como un trastorno que requiere atención seria. Tal vez porque quienes la sufren no siempre admiten que puede ser la raíz de otros problemas, o porque no se ve como una entidad separada. Entonces lo vemos como algo aparte, como algo aislado y no algo que sí puede estar interfiriendo y que puede estar generando en nosotros situaciones de tristeza y situaciones difíciles para nuestras vidas. Las personas que sufren entonces la soledad no quieren reconocerse como solas, no aceptan que están solas debido a que experimentan sentimientos
pues de vergüenza, de dificultad para superar el aislamiento. Además, se refiere que quizás los seres humanos son capaces o somos capaces de identificar sus propios sentimientos de soledad cuando nosotros reconocemos de pronto los sentimientos de soledad en otros. Ahí es cuando podemos detectar en nosotros mismos situaciones o experiencias de soledad. Cuando lo vemos reflejado es en otros, y ahí es donde tenemos una alerta sobre esa situación. Otros hallazgos nos dicen que indican que esa problemática no se asocia con la búsqueda de ayuda especializada, porque no se percibe por las personas como algo patológico, no se ve como algo que pueda generar una enfermedad, sino como una característica normal de la vida. Pero como vamos a ver más adelante, la soledad, si no es adecuadamente manejada, sí puede y está generando trastornos, no solamente de tipo emocional, en nuestros sentimientos, sino también de orden físico. Entonces vimos que en una sociedad en la que muchas personas se sienten solas, y podemos hacer incluso un sondeo, y ahora que estamos viviendo, sobre todo en el último tiempo, que hemos estado en confinamiento, en cuarentena, se ha exacerbado y ha aumentado mucho más esas repercusiones o esas características de soledad. Y por esa falta de relacionamiento, no tener una sana forma de convivencia, ha aumentado incluso situaciones de agresividad, de violencia y de falta de comunicación entre nosotros. Y ahí es cuando necesitamos mirarnos a nosotros mismos para poder analizar adecuadamente qué es lo que está pasando. Motivo por la cual entonces experimentamos tristeza, también sentimos que estamos solos, que estamos desamparados, que nadie nos toma en cuenta. Al no podernos relacionar con otras personas que nos brinden ese cariño y el apoyo social que todos necesitamos a lo largo de nuestras vidas. Y ahí es cuando necesitamos, pues, tomar muy en cuenta lo que estamos vivenciando y lo que están vivenciando los seres queridos y nuestro entorno social en el cual estamos nosotros. Ahora bien, es importante tener en consideración que no es lo mismo estar solo que sentirse solo. Nosotros tenemos momentos en los cuales estamos solos, porque necesitamos concentrarnos para estudiar, necesitamos tener un espacio de reflexión, de meditación, de oración, de analizar ciertas situaciones de nuestras vidas, y es natural que tengamos estadios o momentos de estar solos para entrar en esa comunicación con nosotros mismos. Y otra cosa es sentirse solo, porque podemos estar alrededor de muchas personas y sentirnos aislados, sentirnos que no estamos adecuadamente relacionados con nuestro entorno social, comenzando por nuestra propia familia. Y eso tiene que ver también cómo nosotros nos estamos mirando a nosotros mismos. Nosotros disfrutamos de nuestra propia compañía, nos gusta estar con nosotros mismos en lo que nos gusta, en lo que tenemos como interés para desarrollarnos. Podemos entonces desarrollar nosotros mismos actividades que no necesitamos estar con otras personas, estando solos, porque si no, entonces podemos sufrir o sentir esa ausencia de compañía, y ahí sí sentirnos solos y generar entonces unos compromisos ya de soledad, que es los que tenemos que tener en cuenta y ponerle mucha atención. Entonces, sentirse solo es uno de los factores que más problemas emocionales causan a las personas, o perciben que están solos, ¿sí? Consideran que están solos, pero en realidad no es que estén solos, es su propia percepción, y ahí es donde hay que redireccionar adecuadamente nuestra visión y lo que estamos nosotros sintiendo y vivenciando. Pensemos cómo nos sentiríamos si no tuviéramos a nadie con quien compartir nuestras experiencias.
poder salir, por ejemplo, al cine o realizar cualquier otra actividad y recibir el afecto de los demás. Nosotros necesitamos, por supuesto, del contacto social con otras personas, con otros familiares, amigos, con los cuales entonces compartir. Porque nosotros, como nos enseña la doctrina espírita, y lo vamos a ver más adelante, somos seres sociables. La soledad también va a tener repercusiones en nuestra salud física si no sabemos manejar adecuadamente eh, esas situaciones de percepción de soledad. Nos pueden generar insomnios, mayor riesgo de contraer enfermedades, lo vamos a ver más adelante dentro de los síntomas que vamos a ver muy rápidamente sobre el estar viviendo en soledad o sentirnos solos. La soledad podemos, dentro de lo que hemos visto hasta estos momentos, definirla como una ausencia. Esta puede ser real o percibida e impide el desarrollo de las relaciones sociales satisfactorias. Y ahí es donde nosotros necesitamos analizar cómo están nuestras relaciones, si son saludables, están enmarcadas en un compartir, en un departir, en una tolerancia, en un saber escuchar, saber hablar, saber relacionarnos con los otros, ser solidarios. ¿Cómo están nuestras relaciones sociales? ¿Y por qué entonces en determinadas circunstancias nos aislamos o sentimos que no estamos como en las condiciones para estar dentro de un entorno social, así sea familiar, laboral o incluso cuando estamos ya compartiendo en situaciones ya hacia afuera, donde estemos nosotros en cualquier situación en la calle, en la vía pública o en cualquier lugar, incluso hasta en el centro espírita, ¿no? La soledad entonces, cuando ya empieza a generar alteraciones, ya es una afección que debe entonces atenderse, pues de lo contrario puede originar consecuencias graves e incluso mortales. Aunque ocasionalmente puede que vivamos episodios de soledad sintiendo el impulso de aislarnos, que es algo que nosotros necesitamos en determinados momentos para poder tener claridad sobre alguna decisión, sobre alguna determinación que vamos a tomar, sobre algún momento en la cual necesitamos estar con nosotros mismos, porque nosotros también necesitamos ese diálogo interno y esa comunicación también con nosotros mismos. Esto no es un problema cuando el episodio pues es pasajero, pero si se trata de una condición que ya es permanente, en esos espacios, esos episodios en los cuales queremos estar solos, aislarnos, no tener contacto con nadie, no llamar a nadie, separarnos de los demás, ya entonces vamos a mirar o a observar que se presentan síntomas que necesitamos observar adecuadamente, que ya son problemas de que pueden generarnos riesgos, no solamente de salud física, sino sobre todo de salud mental para nosotros, de nuestro equilibrio en nuestras emociones, de nuestro equilibrio en nuestro ser espiritual, impidiéndonos entonces tener una vida que sea adecuada, funcional, armoniosa. Entonces es mejor que busquemos ayuda profesional en cuanto sea posible, o acercarnos también en todo lo que son nuestras casas espíritas para recibir una atención fraternal, una orientación ya desde el punto de vista espírita para esta problemática que estamos ya vivenciando nosotros. Existen entonces estudios que han determinado que las personas que son afectadas por la soledad tienen 3 veces más probabilidades de morir en el transcurso de los 9 años siguientes al comienzo de los problemas de soledad. Entonces, esto ya han estudiado que cuando la persona comienza a ser afectada y lleva entonces unos periodos muy largos, en este caso, ya han transcurrido 9 meses de estar inmersa en esta problemática,
va entonces a reducir entonces sus posibilidades de vida. Entonces puede entonces llegar más rápidamente entonces a fallecer o a morir. De igual forma, una persona con problemas de soledad tiene mayor riesgo de padecer enfermedades inflamatorias, ya que van a afectar entonces a la persona en su funcionamiento ya de sus órganos por ese constreñimiento, por esa actitud, por esa condición emocional que está afectando ya entonces nuestro organismo físico y genera entonces, puede padecer entonces enfermedades inflamatorias. Un estudio de Huffington Post, que es un periódico virtual muy reconocido a nivel mundial, estableció que quienes tienen relaciones sociales en buenos términos, adecuados, muy sanos, también tienen más probabilidad de vivir por más tiempo. Entonces, cuando estamos en contacto y en buen relacionamiento, tenemos actividades de vínculo social, de participación en diferentes eventos, así sean intelectuales, sean académicos o familiares, que podamos nosotros estar desarrollando constantemente, equilibradamente, nuestras probabilidades de vida pues van a aumentar. Vamos a estar más felices, más equilibrados y nuestro sistema entonces biológico, inmunológico, direccionado por un equilibrio espiritual y mental adecuado, vamos entonces a tener una mejor perspectiva de vida, una mejor calidad de vida para poder entonces desarrollar nuestras tareas adecuadamente. Como nos dice aquí el mensaje, no somos perfectos, pero juntos formamos un gran equipo. Síntomas de la soledad. Vamos a ver algunos de los síntomas para nosotros poder tener un criterio más adecuado para determinar si hemos tenido episodios de soledad, lo estamos viviendo o alguien muy cercano a nosotros lo puede estar viviendo y tenerlo en cuenta. Como vimos, la soledad impide tener una calidad de vida adecuada porque va afectando claramente nuestro desempeño social, nuestro comportamiento y nos priva de tener experiencias satisfactorias y motivadoras. Algunos de esos síntomas, ¿cuáles son? Ánimo deprimido casi todo el día, cada vez se hace más permanente, ya no son episodios pasajeros o temporales, sino que si se vuelven ya más recurrentes, hay que ponerle mucho cuidado. Incluso las personas cercanas a ti te lo indican, le van a uno incluso transmitiendo. Oye, Ismael, te vemos como más triste, como más decaído, como un poco deprimido, y nos van entonces alertando. Desinterés en las actividades sociales. Tenemos ya apatía de salir, de compartir, de estar con los demás, con la familia, y nos retraemos, nos aislamos entonces y perdemos interés por las actividades sociales. Hay aumento del peso debido a la inactividad y de sedentarismo, entonces la persona se inactiva, está más quieta, y entonces por tal motivo y por que también puede entonces a tener episodios de ansiedad, de desespero, porque no encuentra dentro de su propio ensimismamiento que se introduce en sus problemáticas y no comparte con los demás su situación, empieza entonces a comer de demás, o sea, a aumentar la ingesta de alimentos y ahí con ese sedentarismo y esa falta de inactividad y de ansiedad, entonces puede empezar a aumentar de peso. También puede tener o episodios de insomnio, o sea, falta de sueño, o de hipersomnia, o sea, mucho sueño, que quiere estar durmiendo, está somnolento todo el día, que son problemas que se hacen más frecuentes cada día más. También hay una agitación psicomotora o enlentecimiento, por esa misma falta de motivación, de tristeza, de aislamiento que empieza a tener entonces, o empezamos a tener. También fatiga, nos empezamos a sentir cansados, ya no queremos hacer nada, entonces
vamos a hacer algo y nos agitamos muy rápidamente. También empezamos a sentir, ya en la parte emocional, sentimientos de que somos inútiles, de que no servimos para nada, de que nadie nos tiene en cuenta, o ya de culpa excesiva por alguna problemática que hayamos podido vivir. Entonces nos autocastigamos, nos autocondenamos y empezamos entonces a aislarnos por esos sentimientos de culpa, porque nos da o vergüenza o nos consideramos que no somos adecuados para estar conviviendo con los demás. También hay una disminución de la capacidad para concentrarse o pensar, se distrae mucho, no tiene ese centro de la atención, porque no tiene motivación. Al no haber motivación, no hay un objetivo claro para entonces pensar en las cosas y se dispersa muy fácilmente. Y por ello mismo tiene indecisiones, no sabe si lo que va a hacer está bien, no es lo adecuado, o porque tiene sentimientos de culpa, o porque no se siente capaz de hacer alguna actividad. Entonces él mismo se auto agrede y empieza a tener indecisiones en sus determinaciones. Y empieza entonces ya a tener pensamientos recurrentes de morir, de querer entonces buscar la muerte, y por lo tanto empieza también a tener unas ideaciones ya de suicidio, desvalorizarse, ya no le encuentra sentido a la vida y se empieza entonces a sentir muy aislado, y por ello entonces, además de que nos puedan estar sintonizando espíritus que puedan estar también en esa ideación suicida, nosotros entonces lo exacerbamos y lo aumentamos con nuestra actitud. Las causas de la soledad. Vamos a ver que hay dos causas principales de la soledad. Hay unas causas internas o personales, como ya la hemos visto en el desarrollo del tema, como son la dificultad para estar solo. Nos cuesta estar con nosotros mismos. No disfrutamos de nosotros, no tenemos espacios para nosotros desarrollarnos en diferentes actividades. Y nos falta entonces habilidades, capacidades sociales para relacionarnos con los demás. Somos deficientes en comenzar una conversación, en mantenerla, en generar entonces actividades proactivas o de vincularnos, actividades sociales de ayuda hacia los demás, nos cuesta. Patrones entonces también cognitivos, disfuncionales, porque sentimos que no tenemos el suficiente conocimiento, la suficiente capacidad para desarrollar una actividad, y entonces nos aislamos porque nos vemos que no somos capaces o nos pueden discriminar por no conocer o tener ciertas habilidades, y nos empezamos entonces a sentir solos, pero somos nosotros mismos que nos empezamos a aislar. También puede ser un mecanismo de defensa relacionado a situaciones traumáticas que hemos vivido desde la niñez, que nos pudieron haber hecho sentir mal, que nos calificaron o nos descalificaron a través de nuestros padres en ciertas circunstancias, o de las personas que estaban alrededor de nosotros, o en el colegio. Pudimos haber sentido o vivido situaciones de bullying, situaciones entonces de matoneo, de agresión, de burla. Entonces todas esas situaciones de índole personal, traumáticas que hemos vivenciado, situaciones desde la niñez, adolescencia y después en la adultez, se van a ver reflejadas como causas internas para aislarnos y estar entonces situados en esa carencia a través de la soledad. También hay causas externas o situacionales, como es la carencia de recursos sociales, las dificultades económicas, de trabajo, también demográficos, en la cual no podemos movilizarnos, no podemos movernos de un lugar para otro,
de buscar ayudas, de buscar un desarrollo. Entonces, esas causas también externas situacionales nos pueden generar situaciones de compromiso con el aislamiento y la soledad. El secreto de una buena vejez, nos dice Gabriel García Márquez, no es otra cosa que un pacto honrado con la soledad. Y recordemos que Gabriel García Márquez, colombiano, premio Nobel de literatura, él justamente escribió un libro que es muy conocido para nosotros en Colombia como fue o como es 100 años de soledad, para que lo podamos también leer o revisar, porque sí, fueron 100 años de soledad. Es la historia de una familia, de una población de la costa atlántica de Colombia, donde viven ciertas situaciones en las cuales se expresan y se manifiestan esas experiencias justamente de soledad. Las causas entonces de la soledad, como son la comunicación fría, impersonal, entonces también nos pueden entonces generar una vida aislada. También la vida en las grandes ciudades, podemos observar que las personas viven de una forma o vivimos de una forma muy acelerada, vamos de aquí para allá, cada uno como en sus intereses, incluso cuando vivimos en un edificio ni nos saludamos ni nos conocemos con los vecinos, no tenemos tiempo para comunicarnos con otras personas y vamos en un desarrollo, en un acelere, en unas costumbres que en las grandes ciudades, por las distancias, por los recorridos largos que tenemos que hacer, no nos permite entonces interrelacionarnos con los demás y empezamos entonces a separarnos, a aislarnos, a no tener contacto continuo con las demás personas. En general, entonces, las ciudades no solemos relacionarnos con desconocidos. Tenemos desconfianza por las situaciones sociales que hay, que nos pueden robar, nos pueden hacer algún daño por seguridad. Entonces, ni siquiera, entonces, sabemos quiénes son nuestros propios vecinos. También por la pérdida de un ser querido en determinado momento, cuando perdemos o nos separamos, tenemos esta experiencia, tenemos una sensación de vacío, ¿no? Grande por la ausencia del ser querido. Hay que hacer todo un proceso de duelo en ese momento y los invito a que podamos revisar en las conferencias públicas de la Asociación Médico Espírita de Colombia, la AME Colombia, una conferencia que nos transmitió nuestra querida Zaida Villarraga el martes pasado sobre la visión transpersonal del duelo, para que podamos entonces abordarlo de mejor manera. Estas situaciones que si no las sabemos manejar, nos van a llevar entonces a aislarnos. Si no tenemos un entorno familiar fuerte, bien adecuado o social, donde podamos tener el cariño para poder entonces tener ese apoyo emocional, ese apoyo espiritual, cuando hay la separación de un ser querido, entonces va a ser muy difícil y ahí podemos entonces a tener una posible causa o son posibles causas de la soledad, de aislarnos. Entonces, porque ese sentimiento de vacío es enorme y dependiendo cómo lo desarrollemos, cómo lo asumamos, cómo lo afrontemos, entonces vamos a sentirnos solos o vamos a poder entonces superarlo adecuadamente. También cuando hay una separación o un divorcio de la pareja o cuando hay una soltería no deseada. Entonces, en cuanto al divorcio o separación de la pareja, es otro de los factores que pueden entonces hacer o que nos sintamos solos o incluso nos veamos que hemos fracasado. Lo que antes hacíamos con nuestra pareja, entonces ahora lo que tenemos que llevar a cabo es con nosotros mismos, sin la ayuda o colaboración de la otra persona, y entonces nos sentimos a veces incapacitados,
y empiezan a llegar sentimientos de falta de cariño, de incomprensión en esos instantes, en esas épocas. También una de las causas de la soledad es un déficit de las habilidades sociales que podamos nosotros tener. No nos hemos relacionado adecuadamente con los demás satisfactoriamente, y por lo tanto nos faltan esas habilidades de podernos relacionar con los demás, de conversar adecuadamente. No mantenemos una conversación fluida, nos sentimos mal o no queremos conversar con nadie. No sabemos tampoco expresar nuestros sentimientos, nuestras necesidades. Tampoco sabemos dar o recibir elogios, incluso las gracias o algún reconocimiento, aceptar o también recibir críticas que nos puedan estar haciendo, que pueden ser constructivas, pero nosotros por nuestro déficit emocional en este sentido nos vemos o nos sentimos que nos afectan o que y nos sentimos mal. También pues hay otros problemas psicológicos, como es la depresión, la falta de seguridad en nosotros mismos, la autoestima muy baja. Cuando ya no tenemos esa seguridad, entonces nos empezamos a sentir muy inseguros, con los problemas emocionales, no sabemos cómo comunicarlos ni cómo desenvolverlos. También ciertos cambios, eso sí que los hemos vivido en el último año y medio, y en general pues se pueden dar cambios dependiendo de la edad cronológica de nosotros, de nuestras etapas, la jubilación, cuando nos tocó entonces encerrarnos ahora con lo de la pandemia, cambiar de ciudad, cambiar de trabajo. Son situaciones entonces que nos pueden generar incrementos entonces en el sentimiento de la soledad. Por ello hay que prepararnos, hay que ir buscando un apoyo, una orientación adecuada para que cuando se den en algunas situaciones en forma natural estos cambios que ya sabemos nosotros que van a llegar por el tiempo cronológico de nosotros, debemos prepararnos. Cuando ya son cambios inesperados, igualmente estar preparados para ellos. También por la edad, como vimos, dependiendo entonces, nos podemos sentir solos. Por ejemplo, las personas ya cuando los hijos se van de la casa, pues, los padres quedan solos, eso también puede generar entonces situaciones de déficit de relacionamiento, de aislamiento entre las personas. También cuando se llega a la adolescencia, al no comprender o no tener justamente un adecuado equilibrio emocional, el adolescente entonces empieza también a sentirse aislado o no tiene esa capacidad de relacionamiento y puede entonces a tener esas causas en su propio desarrollo de adolescencia para llegar entonces hacia la soledad. También las redes sociales. Es paradójico que las redes sociales que nos permitan intercambiarnos comunicaciones permanentes, tenemos muy buen recurso o herramienta para comunicarnos, nos falta aprender a comunicarnos, falta a comunicarnos adecuadamente, asertivamente, y lo que podría o es una herramienta adecuada para podernos acercar, también por el mal uso o por esos estadios de soledad, entonces buscamos es aislarnos. Y ya el contacto no lo hacemos a nivel personal, persona a persona, sino a nivel virtual. Y todo es a través de mensajes de texto o mensajes de imágenes. Entonces no hay ni siquiera un contacto visual o personal y eso pues nos va entonces a generar también causas de soledad. También la educación que hayamos podido recibir en nuestras casas. Eso viene desde nuestros padres o los padres, o ya nosotros como padres, que pudimos o somos
excesivamente o sobreprotectores, que aislamos a nuestros niños del relacionamiento, contacto social con los demás, que no van a favorecer adecuadamente en una relación con otros niños o con otros jóvenes. Les enseñamos a ser muy desconfiados, ya demasiado desconfiados. Entonces el niño crece aislado y en una inadecuada función de relacionarse con los demás. Cuando sientas que la soledad te agobia, busca prontamente brindar compañía. Cuando nos sintamos solos, busquemos compañía. Hagamos una llamada, comuniquémonos con alguien, busquemos a alguien, a una persona cercana, y empecemos entonces a buscar esa compañía. Cuando nos sintamos en esos momentos que estamos muy solos, que ya nos agobia la soledad y ya nuestras actividades propias con nosotros mismos no nos permite tener una tranquilidad, busquemos a alguien que podamos entonces con la cual compartir. La visión entonces espírita, para poder entonces abordar adecuadamente esta situación de la soledad ya como proceso que nos perjudique o nos empiece a generar estadios de desequilibrio, la doctrina nos da muchas herramientas para poder entonces comprender lo que estamos viviendo. Nosotros somos espíritus inmortales, no somos perfectos todavía, somos seres perfectibles, estamos en un proceso de desarrollo de nuestras capacidades, de nuestras facultades, de inteligencia, de relacionamiento, de moral, y en general toda la humanidad estamos en esos desarrollos. Nuestro verdadero hogar es el mundo espiritual, nuestra verdadera casa, el planeta Tierra como mundo de expiación y de pruebas que es todavía, donde sobrepuja todavía mucho más el mal que el bien, es un hospital de almas. Todavía estamos en recuperación, estamos con muchas debilidades, sobre todo debilidades morales, pero que con la doctrina espírita vamos a encontrar entonces las explicaciones causales a estos efectos que estamos nosotros viviendo, a esas sintonías con esos momentos de aislamiento o sentirnos culpables o sentirnos depresivos. Vamos a entrar o debemos entrar en una inmersión hacia nuestro interior para poder entonces buscar las causas de estas problemáticas como nos invita la doctrina espírita. Conocernos a nosotros mismos es fundamental para encontrar entonces un medio práctico eficaz de poder entonces nosotros mejorarnos, en este caso en nuestros relacionamientos con los demás, con nosotros mismos, con los demás, porque uno de los factores o uno de los espacios para nosotros conocernos a nosotros mismos es a través justamente de la convivencia. La soledad entonces es hija del egoísmo y hermana de la ingratitud. Dios nos creó para vivir en el amor, para vivir en todo lo que es la práctica de la caridad, lo que es la benevolencia, la indulgencia, el perdón de las ofensas, el generar procesos de relacionamientos sanos, de relaciones sanas, saludables con los demás, con Dios, con nosotros mismos, como nos indica el Maestro Jesús, que debemos amar a Dios sobre todas las cosas y al prójimo como a nosotros mismos, y estamos en ese aprendizaje. Tampoco nos vamos a culpar por muchas situaciones, sino que entendiendo cómo nos aborda tan amorosamente la doctrina espírita, estas situaciones que podamos estar nosotros viviendo sobre el poder aprender a amar. Estamos todos aprendiendo a amar, aprendiendo a comportarnos y a conocernos a nosotros mismos para dar de lo mejor o lo mejor que nosotros vayamos entonces adquiriendo y esforzarnos para poder también mejorar cada día. Dentro de la ley de sociedad, que hace parte de las 10 leyes morales,
nos indica, como vamos a ver más adelante, que nosotros somos seres sociales, no podemos estar aislados. También entendemos que alrededor de nosotros están los hermanos espirituales, los espíritus, que dependiendo de nuestra sintonía, por su propia ignorancia, por su propia situación inferior, también nos pueden influenciar. Pero ya conociendo esa realidad, podemos también nosotros tomar la dirección de mejorar, incluso de ayudarlos a ellos a través de un trabajo de mejoramiento moral constante. Un programa que nosotros hagamos en esa inmersión de conocernos hacia nosotros mismos. También vamos a entender nuestra verdadera esencia, cómo superar el ego, todas las expresiones del egoísmo, del orgullo, del apego, para poder entonces mejorar nuestra vida, mejorar nuestro relacionamiento, no sentirnos solos, sentirnos acompañados incluso de los espíritus, porque nosotros siempre vamos a estar acompañados por Dios, primero que todo, y por nuestro espíritu protector, nuestro espíritu guía, que ha sido colocado por Dios para inspirarnos, conducirnos hacia nuestro desarrollo, para cumplir nuestro programa reencarnatorio adecuadamente. Es nuestro mejor amigo. Nunca vamos a estar entonces solos, y esto es un gran consuelo que nosotros encontramos en la doctrina espírita, entendiendo que los espíritus amorosos que Dios nos coloca como guías personales, individuales, pero también están los guías de nuestras familias, también están los guías de el entorno social donde nosotros nos desenvolvemos, de la tarea que nosotros desarrollamos, en la medida en que nosotros nos vinculemos hacia el bien, hacia trabajos y actividades en servicio del prójimo. Vamos entonces a entrar en esa afinidad con ellos y vamos a mejorar entonces nuestro estado de ánimo. También necesitamos la oración y la meditación, y eso sí lo necesitamos hacer en una introspección nosotros mismos, tener nuestros momentos de oración íntimo, de meditación, de reflexión, de comunicarnos con Dios, de recibir todo lo que es el apoyo fluídico, vibratorio, a través de la oración y meditación en esos momentos de interiorización. Cuando estamos en esos espacios para poder fortalecernos y entonces afrontar las situaciones de nuestras vidas equilibradamente. Dentro de la serie psicológica que nos plantea Juana de Ángelis, donde podemos entonces encontrar el abordaje sobre la soledad, encontramos varios pasajes en estos 4 libros que se titulan El hombre integral, Constelación familiar, Momentos de alegría y Mies de amor. En El hombre integral, a través de la mediunidad de Divaldo Pereira Franco, nos dice Juana de Ángelis que la causa, ¿sí?, donde se origina todos los espectros o el panorama de la soledad comienza con el miedo. Miedo a afrontar la realidad, afrontar la situación, miedo a mirarnos hacia nosotros mismos, a reconocer que tenemos fallas, a reconocer que necesitamos cambiar. Entonces, cuando tenemos ese miedo instalado en nosotros, la soledad empieza entonces a surgir, porque al sentir miedo para hacer determinada actividad, a sentirnos entonces con baja autoestima, porque no tenemos la suficiente fortaleza para asumir los compromisos, entonces nos aislamos. Y ahí es cuando comienza ya la soledad a influenciarnos negativamente. Entonces, el gran espectro de todo lo que podemos observar como vivencias de estar aislados o de falta de compañía o de soledad, nos dice Juana de Ángelis, que se origina es en los miedos que nosotros tenemos, y que ahí es donde nosotros debemos buscar y encontrar entonces esas causas internas que también podemos nosotros vislumbrar a través de situaciones que ya hemos experimentado en esta encarnación, para poder entonces afrontar de mejor manera estos estadios de soledad. Nosotros necesitamos relacionarnos constantemente con los demás.
es algo natural, nos dice Juan Ángeles, pero la sociedad, como es tan competitiva, donde se han perdido los valores éticos morales, nos lleva, si no tenemos un equilibrio adecuado, espiritual, moral y emocional, nos lleva entonces a situaciones entonces de aislamientos o de perturbación que nos van entonces a causar esa soledad o la soledad en forma enfermiza. En el libro Los Espíritus nos dice el mundo espiritual, en la pregunta 766, que la vida social está en la naturaleza. Dios ha hecho al hombre para vivir en sociedad, no en vano le ha otorgado el habla, la posibilidad de hablar, de conversar y todas las demás facultades necesarias para entrar en relación. Nosotros somos seres que nos relacionamos constantemente y debemos relacionarnos constantemente porque es una ley natural y nos invita a través entonces de ese contacto con los demás a poder entonces desarrollar también nuestras facultades que nosotros también tenemos de inteligencia, de poder ser útiles, de bienestar para nosotros y también para los demás. El aislamiento entonces absoluto es contrario a la ley natural, puesto que los hombres buscan la sociedad instintivamente y todos deben cooperar en el progreso mediante la ayuda mutua. Solos no podemos progresar, necesitamos de la ayuda de los demás. Cuando nosotros nacemos en un entorno familiar, cuando estamos pequeñitos, recién nacidos, bebecitos, nosotros estamos siendo ¿qué? Protegidos, cuidados por nuestro entorno familiar, por nuestra mamá, por nuestro padre o por los que cumplan con esa función en su momento y hasta determinada edad, en la medida en que vamos desarrollándonos, vamos adquiriendo poco a poco esa autonomía. Entonces nosotros necesitamos ese contacto social y la sociedad está conformada por la célula básica como es la familia. Como el hombre debe progresar solo, no lo puede hacer porque no tenemos todas las facultades, todas las capacidades, las vamos entonces desarrollando en conjunto. Necesitamos ese contacto con los hombres y en el aislamiento, nos dice el mundo espiritual, nos embrutecemos y nos debilitamos. En otras traducciones, nos podemos marchitar como esa flor o esa plantita que si no se le riega con adecuada agua y suficiente abono, entonces empieza a perder su vitalidad, su vida, y así nos sucede a nosotros cuando nos aislamos, cuando nos sentimos solos y dejamos entonces de compartir en sociedad con los demás. Ningún hombre entonces dispone de facultades completas y mediante la unión social los hombres complementan mutuamente para asegurar también su bienestar, su progreso y como vemos los grandes desarrollos ya de la humanidad en el último tiempo ha sido por el aporte de muchos seres, muchas personas en diferentes áreas, en la parte científica, en la parte médica, en la parte de la construcción, en todas las áreas, en la parte de la educación, para todos progresar y tener un bienestar colectivo y social entre todos. Por eso necesitamos el contacto y el relacionamiento de unos con otros y no vivir aisladamente. Además, la misión, como nos dice el mundo espiritual de nosotros cuando encarnamos, consiste en instruir a los hombres, o sea, instruirnos a nosotros mismos, instruir a los demás, contribuir en su adelanto, mejorar las instituciones por medios directos y materiales, porque todos podemos ser útiles en algo. Ya es nosotros empezar o dar el primer paso o dar los pasos necesarios o continuarlos para poder entonces entre todos progresar y avanzar. El voto de silencio absoluto, así como el voto de aislamiento, priva al hombre de las relaciones sociales, que le proporcionan ocasiones de hacer el bien y de cumplir la ley del progreso. Esos aislamientos voluntarios que se hacen, de no tener contactos con los demás, no nos va a ayudar a crecer, no nos va a ayudar a progresar. Necesitamos entrar en relación constante con los demás para hacer el bien y progresar.
El silencio, ese sí es muy útil porque en el silencio nosotros nos recogemos, el espíritu se vuelve más libre y entonces puede entrar en comunicación con nosotros. Ese silencio que vamos a buscar en los momentos de la oración, como nos indica el Maestro Jesús, de recogernos, de entrar en nuestra intimidad, es el que nos va a permitir tener ese contacto o ese medio de poder entonces comunicarnos con nuestro espíritu guía, nuestro espíritu protector, de recibir las fuerzas necesarias para continuar, de recibir las luces, la inspiración de Dios, la inspiración de los buenos espíritus para continuar adelante. Ese silencio sí es útil para nosotros, no el aislamiento ni esos votos de silencio absoluto de que no voy a hablar con nadie, no me voy a relacionar con nadie. No, ese voto de silencio sí no es adecuado. Y por lo tanto, entonces, la familia es donde más se estrechan esos lazos sociales, está dentro de la ley de la naturaleza y Dios ha querido que los hombres aprendan a amarse como hermanos. Eso es uno de los objetivos que Dios tiene con cada uno de nosotros, amarnos como hermanos. Y la única forma para amarnos como hermanos es relacionarnos para podernos conocer, nos vamos conociendo a nosotros mismos y vamos entre todos generando ese entorno de progreso y de bienestar. Por ello, la solidaridad es un valor muy importante porque consiste en dar ayuda a quien necesita sin esperar recibir algo a cambio. Por ello, nos dice Juana de Ángelis que quien es solidario nunca está solitario. Quien es solidario nunca va a estar solitario. Entonces, dentro de esas relaciones para convivir en grupo, para trabajar en equipo, debemos entender que somos seres gregarios, que nos nutrimos de la vibración, de las energías, del contacto, de las ideas, de los aportes de los otros. Vamos entonces a estimular y vamos a estimular para ese avance entre todos en grupo y también vamos a limar esas asperezas que todavía necesitamos para mejorar en nuestro relacionamiento. Y vamos a despertar también esos valores adormecidos que seguramente ahí teníamos y que ya con el contacto con los demás vamos a ser más proactivos, vamos entonces a tener otros proyectos de desarrollo, de beneficio, de mejoramiento en las diferentes áreas donde nos desenvolvamos. Si estamos en el área educativa, si estamos en el área médica, si estamos en el área de la ingeniería o estamos en el área social, vamos entonces a desarrollar otros potenciales que estaban allá adormecidos. En general, el contacto social entonces provoca el crecimiento general. Si hay un fracaso, sería en ese relacionamiento general, sería pues un desastre colectivo. Por eso también nos dice el mundo espiritual que cuando se disminuye entonces la solidaridad o el contacto o se aumenta entonces los lazos de la familia, hay un recrudecimiento del egoísmo. Entonces, nosotros vamos en el contacto social a renunciar temporalmente. Por el bien del grupo, hay un entendimiento de que para poder desarrollar, por ejemplo, en una orquesta, no vamos a tocar solos. Necesitamos coordinar que cada uno pueda entonces aportar su parte para entonces desarrollar una melodía y ahí es donde vamos a aprender a adaptarnos a trabajar en grupo. Y para ir terminando entonces, nos dice Juana de Ángelis que hay una necesidad ética, psicológica, moral en favor o a favor de la relación entre las criaturas, particularmente cuando ésta puede ser saludable, y ahí es cuando nosotros, en ese contacto con los demás, cuando nos vinculamos a una casa espírita, y si tenemos esos episodios de estar solitarios, de tener esos episodios de soledad, vamos a ir encontrando un sentido a la vida,
un entendimiento de nuestras propias problemáticas y vamos entonces a buscar, a construir esos momentos enriquecedores a través del intercambio fraternal, de las aspiraciones culturales, de las donaciones dignificantes, y que nuestra mente entonces va a estar estimulada a través de pensamientos adecuados, nuestras neuronas van a trabajar más activamente, vamos a tomar, a tener mejores decisiones, vamos a colorear nuestros sentimientos ya con la solidaridad y ya esas reacciones belicosas o de rebeldía las vamos a disminuir o totalmente a eliminar para tener una mejor convivencia. Estamos haciendo algo por convivir en grupo, o si ya lo estamos haciendo, continuémoslo. Pero si no lo hemos comenzado, somos todavía muy intermitentes, ¿cuándo vamos a comenzar? La doctrina espírita entonces nos lleva siempre a la acción. Por lo tanto, entonces, la doctrina espírita nos ayuda a que trabajemos juntos, a que unamos nuestros esfuerzos a fin de que el Señor, cuando llegue, encuentre la obra concluida. Venid a mí, vosotros que sois buenos servidores, vosotros que habéis hecho callar vuestros celos y vuestras discordias para no dejar la obra en sufrimiento. Entonces, por su atención, muchísimas gracias. Vamos entonces a dejar hasta allí. Este es un tema muy amplio, pero que de esta manera entonces hemos podido transmitir algunas ideas y algunas orientaciones pues para tener nosotros en cuenta si estamos viviendo estas situaciones de soledad, aprender a convivir y si en el entorno social también en nosotros tener en cuenta también la soledad con los niños, con los adolescentes, que muchas veces los descuidamos y hay que tenerlos muy, muy en cuenta. Y Lili, entonces, si hay alguna pregunta. Ismael, bueno, muchísimas gracias por esta, de verdad, charla magistral que nos lleva a meditar y a pensar que somos seres gregarios y la superimportancia de entendernos en grupos, en compañías, en familia. Aquí Carmen Carrera te pide que por favor repitas las frases tan lindas que dijiste sobre la soledad, que pasaron rápido, que la soledad es hija del egoísmo, y hubo 3 frases ahí que nos están pidiendo que las vuelvas a mencionar porque sí son impactantes. Ah, sí, dentro de la visión espírita, sí, entonces la soledad es hija del egoísmo y hermana de la ingratitud. Imagínate, casi nada, hermana de la ingratitud. Sí, Bueno. Entonces eso es algo que pues la doctrina nos transmite y que nos pone sí, a tener una alerta con respecto a esas situaciones, porque a veces decimos, no, yo estoy solo, mi problema es mío y yo no, pues, nadie va a tener consecuencias, no, porque cuando nosotros nos aislamos siempre va a haber un ser querido que va a estar pendiente de nosotros, siempre, ¿sí? Y todo lo que nosotros hagamos vibratoriamente va a tener una repercusión en el exterior. Nosotros podemos llevar la soledad solos, ¿sí? Independientes, pero nuestra vibración va entonces a influenciar a los demás y se van a dar cuenta tarde, más temprano que tarde, ¿no? Entonces el egoísmo, como nos dice Juana de Ángelis, y el mismo mundo espiritual es el gran obstáculo pues para nosotros relacionarnos adecuadamente, lo mismo que el orgullo. Y el miedo es nos dice la misma Juana de Ángelis, es un orgullo y egoísmo disfrazado, ¿sí? Porque cuando yo tengo miedo, yo tengo inseguridad, yo siento que voy a perder algo, ¿sí? Y cuando yo siento que voy a perder algo es porque estoy apegado a algo. Cuando yo siento confianza y siento seguridad, los miedos empiezo a afrontarlos de otra manera, pero ya no va a ser con una forma desafiante, sino con una forma humilde, ¿sí? Reconociendo que tengo mis debilidades y que de igual manera necesito mejorar para yo perfeccionarme. Entonces, si no los reconozco, pues esos miedos, que es ese orgullo y ese egoísmo disfrazado,
me van a seguir entonces enfermando y pues yo, y por supuesto vamos a tener malas o no adecuadas relaciones. ¿Qué otra frase? Dios nos creó para vivir en el amor. La de la solidaridad. Quien es solidario nunca estará solitario. ¿Sí? Súper importante. Quien es solidario nunca estará solitario. ¿Sí? Bueno, y quien es solidario también nunca estará deprimido, ¿no? Nunca se Nunca. sentirá solo, nunca va a estar solo. Entonces, Sí. Ismael, muchísimas gracias porque nos dejas de verdad la serie psicológica de cómo debemos pensar, comportarnos bajo las leyes del espiritismo. Hemos tenido más de 40 conectados desde Argentina, Chile, Ecuador, Honduras, Panamá, Perú, República Dominicana, también de ciudades como Miami, Nueva York, Cartagena, Zipaquirá y aquí en Bogotá. Sí te envían calurosos saludos y muchos agradecimientos por el conocimiento que nos has dejado en la tarde de hoy. Gracias, Lili. Muchísimas Gracias a gracias a todos. todos. Y pues nos veremos el próximo sábado a las 4 de la tarde por el Facebook Live de la Asociación Espírita de Senderos de la Esperanza. Y durante la semana, pues ya Ismael les mencionó todas las reuniones que Senderos de la Esperanza tiene para ustedes con mucho cariño. Muy buena tarde para todos. Mil gracias, Ismael. Chao. Hasta la próxima. Gracias, hasta luego.